creo que para analizar lo que puede pasar el año que viene, lo que hay que analizar es rápidamente cómo llegamos a esta crisis, digamos, ¿no? Porque la economía internacional ya se venía desacelerando a fines del año pasado, después del ciclo de fuerte crecimiento, te diría 16, 19, con un promedio de crecimiento del 4%, pero se venía claramente desacelerando en el cuarto trimestre. A partir de fines del cuarto trimestre del año pasado y principios del trimestre antes del efecto pandemia de marzo o febrero, ya los bancos centrales empezaron a tratar de evitar que esa desaceleración se convirtiera en recesión. Desaceleración, para aclararlo, es cuando la tasa de crecimiento va disminuyendo, y recesión es cuando directamente el producto cae en forma negativa. Entonces empezaron, si vos te acordás, a implementar, digamos quizás tímidamente, porque la cosa no daba para mucho más, políticas monetarias y fiscales de estímulo. Políticas monetarias bajando la tasa de interés, inyectando liquidez, y fiscales aumentando el gasto público. Esto venía bastante bien durante el primer trimestre, pero después viene el cisne negro, que es la pandemia, ¿no es cierto? Que en aras del tiempo no es necesario explicarla, pero sí que fue lo que destruyó la economía mundial, ¿no es cierto? Básicamente por el confinamiento que produjo el cierre de las actividades económicas, la incertidumbre que generó, y este año vamos a tener una caída muy fuerte del Producto Bruto Mundial. Y hoy por hoy, lo que vos decís también es cierto y lo comparto. ¿Cuál es, a partir de esta situación de una economía muy complicada, cómo esperamos la economía del año que viene? Desde el punto de vista estadístico es bastante fácil, porque ante una primera caída muy fuerte del producto, enseguida cualquier actividad va a hacer crecer la economía. Vale decir que ese 5, 5,5, 6% de crecimiento de la economía mundial es absolutamente aceptable, pero acá lo que hay que, esto no está dado a mi juicio, porque acá hay que ponderar tres factores que hacen a este escenario positivo. El primero es que se va a ir abriendo la economía. ¿Qué quiere decir que se va a ir abriendo? No en el tema del comercio exterior, sino básicamente lo que me estoy refiriendo es la apertura de las actividades económicas al salir o ir saliendo de la crisis. Ahora, esto hay que ponderarlo con el famoso tema de si va a haber un rebrote o no del virus. ¿Y cuál es el efecto de la vacuna, no es cierto? Hay un factor positivo, que es el rebote por apertura de la actividad económica fuera del confinamiento, y dos factores negativos, que es la posibilidad de un nuevo rebrote, la posibilidad de que la vacuna no funcione muy bien en el corto plazo, y también los conflictos geopolíticos que están cada vez en mayor cantidad y más graves, digamos, ¿no? La respuesta la pondría en que las políticas monetarias y fiscales de estímulo son y serán condición necesaria para salir de este bache. Si fuera solo eso, bueno, ahí estaríamos en un grado de complicación más alto. Claro. O de otro modo, con políticas monetarias y fiscales positivas, acompañadas entonces del tema sanitario corregido y de un tema geopolítico que no estalle, bueno, nos hace ser optimistas, digamos, ¿no? Dos cosas que están en un universo, el geopolítico general, y parte de ese universo obviamente es la economía de Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Yo te diría que antes de responderte lo de Biden, te diría que es preocupante la cantidad y la gravedad de los conflictos geopolíticos que están y que han ido surgiendo. Después, si querés, los detallamos, pero son innumerables. Con respecto a la elección de Biden, yo creo que es altamente positiva, porque creo que uno de los que causó mayor daño a esa desaceleración que habíamos hablado del cuarto trimestre del año pasado fue la política de Trump, la política económica de Trump, que volvió al proteccionismo, digamos, ¿no? El famoso America First,
y generó además conflictos por todos lados, porque la teoría de Trump, sugiero que lean el libro famoso de la teoría de la negociación de Trump, que su teoría es que toda negociación parte de un conflicto y hay que agravarlo y oprimir al adversario, digamos, ¿no? No es un ganamos los dos, sino uno gana y otro pierde. Entonces, con esa política reinstauró el proteccionismo, cuyo grado de mayor exacerbación, sin duda, fue el conflicto con China. Entonces, y conflicto con sus aliados de la OTAN, salió de la Organización Mundial de la Salud, se peleó con la Organización Mundial de Comercio, dejó de lado 15 años de negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, que iba a ser el más grande del mundo entre Europa y Estados Unidos, abortó el Tratado de Libre Comercio de los países del sudeste asiático, que ahora China lo implementó, y entonces yo creo que lo de Biden, ¿por qué es positivo? Porque si bien de alguna manera no va a dejar de proteger de alguna manera el trabajo y el empleo en Estados Unidos, no por eso va a dejar, va a mantener el proteccionismo, porque todos sabemos, lo que estudiamos economía, cuanto mayor es el grado de proteccionismo, mayor es el daño a la economía y al nivel de empleo individual a largo plazo. Entonces, yo creo que Biden va a volver a una política también de multilateralismo, abandonando el unilateralismo de Trump. ¿Qué quiere decir? Que Trump negociaba uno a uno y no quería ninguna negociación multilateral. Y creo que esto va a ser muy positivo. Y otra cosa muy positiva, más allá de la política, es que vamos a tener una secretaria del Tesoro que es Yellen, ex número uno de la Fed, y vamos a ver que sí va a seguir en su puesto Powell, el actual número uno de la Fed. O sea, tenemos una secretaria del Tesoro y un titular de la Fed, que, contrario sensum de lo que estuvo pasando en la época de Trump, van a ir para el mismo lado. ¿En qué sentido? Que tanto Yellen como Powell son lo que en la jerga americana se llaman las palomas, ¿no? Vale decir que entre la disyuntiva de empleo e inflación, los republicanos y sobre todo el equipo de Trump le dieron una excesiva importancia a abatir la inflación. En cambio, tanto Yellen como Powell, al ser halcones, sin abandonar obviamente su lucha contra la inflación, dan una mayor prioridad a esos objetivos al nivel de empleo. La presentación de Yellen, digamos, ¿no? Que dijo, bueno, yo prefiero sacrificar, dijo explícitamente, un poco de inflación en aras de lograr un pleno empleo. Caja, te diría que a lo mejor primero tenemos que hacer un rápido abuelo de pájaro de cómo está el escenario económico argentino, veremos. Pero la verdad que la respuesta es que Argentina está fuera del mundo, Javier. Estamos fuera del mundo, porque el mundo desarrollado, el mundo de las economías libres, de las economías abiertas. Acá nos hemos atrasado en la política macroeconómica, digamos, probando cosas que ya en el mundo ya están descartadas, digamos, ¿no? Entonces, vos me preguntás cómo encaja. Bueno, la Argentina va a recibir el viento de cola que está recibiendo todos los países. El viento de cola, que es el escenario de crecimiento de la economía mundial, una liquidez como nunca se ha visto en el mundo, y tasas de interés como nunca se han visto en el mundo, de cero o tasa negativa. Los países, Perú, por ejemplo, se endeuda al 2,5-3% a 15, 20 años. Nosotros no tenemos acceso a los mercados. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es muy concreta. Argentina no puede hoy aprovechar el viento de cola, o sea, encaja mal directamente. El doctor Balsecchi fue acá, él estudió en Italia, ¿no? En la Bocconi, y digamos, vio nacer la democracia cristiana en Italia,
y fue uno de los que acá de alguna manera fundó y acompañó el partido original de la democracia cristiana, que lo básico es una economía, valga la redundancia, cristiana, ¿no? Apoyada en los principios, si querés, de la doctrina social de la Iglesia. Esto es así, y en la Argentina, ¿qué es lo que ha pasado? Si vos decías, el mundo está bien, la Argentina está mal. Está bien, digamos, recuperándose, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace 60, 70 años que este país está en absoluta decadencia? ¿Y por qué este último año se derrumbó, se masacró la economía? ¿Cierto? Vamos al corto plazo, que es más fácil porque es más vivible. Lo que pasó acá es que se generó la crisis que tiene la Argentina hoy. Es falso que se haya generado exclusivamente por la pandemia, porque si vos te acordás, el primer trimestre de este año, que no teníamos nada que ver con la pandemia, la economía ya se había desacelerado y este gobierno no tenía absolutamente ningún plan económico. Entonces, lo que uno debe preguntarse, ¿qué es lo que pasó a partir de ahí? Yo te diría que hay una serie de puntos básicos que explican, a mi juicio, por qué estamos donde estamos en el corto plazo, y si querés vamos después al largo plazo, que es para largo también. Pero lo primero es que el gobierno partió ante este cisne negro con una falsa disyuntiva, a mi juicio, que si vos te acordás, fue la famosa frase, esto es economía, perdón, salud o economía, y nosotros vamos a optar por la salud. Cuando la verdad de lo que se enseña, lo que enseñamos, y la realidad, era que era economía y salud. Y al final del día, no solo no mejoramos la economía, sino que destruimos la salud también. El segundo punto, que creo que es importante, es que tuvimos, o tiene este gobierno, no una mala praxis, una pésima praxis en todos los aspectos, y en el económico es haber, sanitario, es haber dejado en forma ininterrumpida el confinamiento, que no hizo más que llegar a la destrucción de la economía, que va a caer, para mí, entre el 12 y el 15% sin ninguna duda. Entonces, si vos sumas la falsa disyuntiva, la mala praxis, el confinamiento, a lo cual llegás entonces a una crisis argentina, que es una crisis, digamos, múltiple. ¿Por qué? Porque cuando vos y yo estudiábamos historia económica, veíamos que en las crisis que ha habido siempre, de los ciclos, no se daba normalmente una múltiple crisis en todos los sectores. Acá tenemos, ¿por qué digo que es una crisis múltiple? Porque tenemos crisis macroeconómica, crisis financiera, fiscal, cambiaria, social, sanitaria, política, cultural y educacional, que son crisis que se van exacerbando unas a otras y que el gobierno no termina de enfrentarlas como Dios manda. Y si vos decís, bueno, este país en la década del 30 estábamos octavos en ingreso per cápita. Hoy estamos en el 80 y avanzando raudamente hacia el puesto 90, porque nos seguimos destruyendo. Entonces, la pregunta que quizás vos planteabas es la generación de riqueza y el escenario de mediano y largo plazo. Entonces, la respuesta es de un estudiante del primer año de economía, es decir, ¿cómo generamos riqueza? Después, filosóficamente, tenemos mucho espacio, pero desde el punto de vista esencialmente económico, la única manera de generar riqueza es a través de generar crecimiento. Y para generar crecimiento es de perogrullo que no podés hacer el populismo barato de incentivar el consumo que mañana se muere. Es necesaria la inversión. Y este país, este año, no solo no viene generando más inversión, sino que está cayendo la inversión bruta. Entonces, la respuesta es muy clara. Para generar riqueza tenés que generar crecimiento. Para generar crecimiento tenés que generar inversión. Y para generar inversión tenés que dar las condiciones básicas para que el capital venga, porque este país no tiene ahorro, no tiene moneda, estamos en el desierto. Claro, La inversión externa no va a venir porque no tiene programa, y termino con esto, no tiene las condiciones básicas, que es que estructuralmente la Argentina tiene que reformar el esquema laboral, el esquema fiscal, el esquema previsional, el esquema judicial,
y político. Y ahí, si querés, vamos al populismo izquierdoso que tiene este gobierno, que pasa. Lo voy a hacer lo más corto posible. El problema acá es el populismo, digamos, ¿no? Políticamente. Por eso yo te digo que tenemos una crisis política. Acá tenemos un populismo que, salvo algunos años, muy pocos, desde el año 45, cuando tuvimos la nefasta aparición de Perón, que instauró el populismo acá, copiando algunos modelos europeos, ¿no es cierto?, de ese momento, que lo había vivido en Italia, etcétera. Acá tenemos un populismo, Javier, que yo llamo izquierdoso y de falso progresismo. ¿Y qué es lo que yo creo que responde tu pregunta? Porque nosotros sabemos lo que hay que hacer. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué nosotros como economistas, cuántas veces hemos dicho de terminar con este episodio del gasto público, del déficit? El cáncer de este país es el déficit fiscal, derivado de un gasto público que va creciendo, consecuencia de tener una corporación política que nunca ajusta y que cada vez gasta más. Déjame terminar del populismo porque me parece que es clave, porque mucha gente habla del populismo y a veces es una definición media ahí, viste, media plan. Pero en teoría política, el populismo, que tiene algunos filósofos como filósofos entre comillas, como el señor Laclau, que fue el mentor del kirchnerismo, el populismo en teoría política implica que el partido que está en el poder, ergo el kirchnerismo, es el único o se siente el único representante de los intereses del pueblo. Y por lo tanto, la única manera de que el pueblo mejore, entre comillas, es hacer lo que nosotros decimos. Y todo lo demás, los que no están con nosotros son enemigos. Entonces, tenés una cerrazón política ahí del populismo, que además de generar partido único y todo el que no piensa como él es enemigo, vos y yo somos enemigos cuando decimos que hay que acabar con esta pobreza y generación, etcétera, etcétera. Y entonces, como ellos son los únicos que pueden mejorar el pueblo, para eso, ¿qué tienen? El Estado presente. Y el Estado presente es cada vez mayor intervención y regulación del Estado, que es absolutamente nefasta y llega a una cosa de hoy y ayer. Hemos reglamentado, Javier, la ley de las góndolas, diciéndole a los supermercados qué tienen que poner, cómo ponerlo, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, y ahora, como los precios máximos hay que fortalecerlos, le hemos dado poder a los intendentes para salir a controlar. Entonces, todos sabemos lo que tenemos que hacer fuera del populismo. Los que están en el gobierno, que son los populistas en este momento, lo último que quieren hacer es lo que queremos vos y yo. Porque el poder para ellos es tener amarrado al 50-60% de la gente que han generado pobreza, porque ellos son clientes de ellos, ¿no? Entonces yo entiendo tu impotencia, la comparto, pero para hacer los cambios estructurales creo que es una situación bastante difícil. Y para terminar con el tema del populismo, hay una cosa muy importante, que es la historia para algo sirve, digamos, ¿no? Si vos repasás los populismos, de derecha dejarlos por un momento, pero los populismos de izquierda, como es este, tienen tres salidas terminales. La primera es hacer un cambio, el gobierno populista, hacer un cambio de 180 grados y empezar a hacer las reformas estructurales, economía abierta, etc. La segunda es seguir con el populismo y provocar una crisis institucional muy grave. Y la tercera y última salida es convertir la democracia en un disfraz de una dictadura. Venezuela, Turquía. De manera que vos tenés esas tres posibilidades. Giro de 180 grados, dictadura, digamos, democracia, dictadura disfrazada de democracia, o, bueno, esperar ahí a ver una crisis institucional. No hay otra salida. Lamentablemente, excelente. No hay, con este esquema, la economía argentina no es sustentable. Yo también creo que la grieta en la Argentina no es macristas versus kirchneristas, sino que es mucho más grave. Creo que esto cierra todo lo que veníamos hablando. La grieta para mí es entre los que queremos, te sumo a vos, no tengo ninguna duda,
una república liberal y democrática, versus aquellos que quieren un gobierno populista izquierdoso. Yo lo que te diría es que quienes piensan que hay un conflicto entre el cristianismo y la libertad, creo que están absolutamente errados, pero da para una discusión larga. Lo que a mí me enseñaron y a vos te enseñaron en nuestra facultad, y también la comparto en la Universidad de Bocconi en Italia, a través del doctor Balsecchi, es que la única manera, y vuelvo a lo anterior, generar riqueza es con crecimiento. Ahora, ¿cuál es hay una causa que es, vamos a la filosofía si me permitís un momento, hay una causa que se llama eficiente y una causa que se llama final. La causa eficiente es por la cual algo lo hacemos, y la causa final es el objetivo final. La causa eficiente del empresario es generar empresas, valores, etcétera, que necesariamente tienen que ir acompañadas de un lucro, ¿no es cierto?, de un beneficio, que después, a través de una política impositiva, habrá que redistribuirlo. Pero la causa final del empresario cristiano es distinta de la causa eficiente, no es el egoísmo del beneficio, sino mejorar la calidad de vida de la sociedad en la cual estamos insertos. Entonces, no confundamos, con todo respeto, una causa eficiente que sin la, digamos, no la necesidad, pero el objetivo de tener una empresa, un emprendimiento que genere beneficios, no lo confundamos que eso es el egoísmo y nada más que eso, porque si uno es cristiano, vale la causa final. La causa final es que hacemos todo eso para que en última instancia, o en primera instancia, esto mejore la calidad de vida de nuestra sociedad. En el límite, si no hay empresas, bueno, es una sociedad del subsahara africano, más o menos lo mismo. Entonces, por defecto o por reducción al absurdo, de nuevo, yo creo que muchos en la iglesia, lo digo con todo respeto, confunden la causa eficiente como si fuera la única y se olvidan de la causa final. Eso me parece lo que hay que puntualizar para si algún día hablamos de la doctrina social de la Iglesia, que a veces confunde estas dos causas.